¿Cómo afecta el alza de los intereses el mercado de bienes raíces, tanto en Estados Unidos como en América Latina? Pero más que todo, ¿cómo esto puede ser una oportunidad para ti? Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces en forma segura, con poco dinero y aún sin el crédito de los bancos. El alza de los intereses nos ha afectado en muchas áreas de la vida. No solamente en los alimentos, las tarjetas de crédito, los créditos personales, sino obviamente el mercado de bienes raíces. Vamos a enfocarnos en este video, en este aspecto. Hace un año los intereses en Estados Unidos estaban cerca del 2.5% en una hipoteca a 30 años, mientras en América Latina se encontraban intereses de 7 hasta el 10%, dependiendo del país, para una hipoteca a 15 años o a 20 años, que son los términos manejados en la mayoría de los países de América Latina. Un año después, los intereses en Estados Unidos están en el 7%, 3 veces más, y en América Latina se encuentran intereses que van al 18-20% para una hipoteca. Es impresionante, o sea que en 5 años se paga casi el 100% de capital por intereses, que es increíble. Pero recordemos que en 1984 los intereses en Estados Unidos hipotecarios eran cerca del 18%. O sea que el que suban los intereses o el que baja es parte de los ciclos económicos normales, que se demoran unos años, pero en realidad nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos es qué es lo que está pasando ahora y cómo eso nos afecta en el mercado del bienes raíces. Pues en primer lugar, si los intereses suben, hace más difícil para muchas personas poder calificar para comprar la propiedad que antes querían. Entonces quiere decir que hay menos compradores, pero también los bancos se vuelven más exigentes porque se ponen más nerviosos. Por un lado, hacen más exigentes los créditos, pero también menos personas pueden cumplir los requisitos que los bancos quieren. Eso tiene esa desventaja. Por otro lado, hace más difícil para un inversionista, aunque califique para conseguir el crédito, conseguir las propiedades que sean rentables. ¿Qué es lo que buscamos los inversionistas? Que la hipoteca se pague con la renta de la propiedad. Entonces, obviamente va a ser más difícil encontrar una propiedad que cumpla ese objetivo de rentabilidad que buscamos los inversionistas. ¿Cuáles son las ventajas de esto para un inversionista o para una persona que quiere crecer? Las ventajas de esto son que te ayudan, que como hay menos compradores, el mercado lleva a que haya más posibilidades de encontrar gangas. Porque si hay un vendedor que está urgido en un mercado en el que ya no hay fila de personas comprando la propiedad, hay más posibilidades de descuentos, hay más posibilidades de crédito, de financiación de crédito por el dueño, porque hay menos oportunidades de vender para ese dueño y va a ser una mayor posibilidad para alguien que está educado. Ahora, que es más difícil encontrar una propiedad rentable, seguro, pero si yo me enfoco en este momento, hay oportunidades increíbles para quien mantiene el foco. ¿Cuál es la ventaja adicional? Que como han subido los intereses, también han subido las rentas. Y si suben las rentas, pues también va a amortiguar, en cierta forma, el alza de los intereses. Entonces, en cualquier mercado hay oportunidades. Quiero insistir en que en esta coyuntura hay muchísimas más oportunidades, porque si hay más ofertas de propiedades, yo puedo buscar propiedades financiadas por el dueño y negociar intereses que son mucho más económicos que los intereses que me ofrece un banco. Ahora, ¿qué pasa con las personas que compraron en planos? Ustedes me han oído en mis videos hablar muchas veces de que no recomiendo comprar en planos. Si no recomiendo comprar en planos porque yo estoy comprando a precio de nuevo, estoy comprando a 2 o 3 años, cuando yo podía comprar de segunda hoy, aún con descuento con respecto a lo que valen los materiales nuevos, pero además con el riesgo de que el constructor se enrede, de que el constructor no cumpla, de que el constructor le niegue una licencia o que cambien las condiciones como están cambiando ahora y mi proyecto se enrede. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en esta coyuntura específica con las personas que han comprado con planos? Vamos a ver, si una persona
hace un año compró una propiedad de $100,000 dando el 30% de descuento al 8%, la cuota mensual sería aproximadamente de $668 al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esa persona califique para un crédito, más o menos necesitaría un ingreso de $2,000 al mes. Si la persona compra ahora y el interés, la misma propiedad de $100,000 al 17%, ya la cuota no va a ser 668, sino va a ser 1,209. Luego los ingresos que le va a pedir el banco para esa misma cuota son de 3,627. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas hacen el cálculo de su cuota con el ingreso presente, pero si los intereses han subido, puede ser que las condiciones financieras ya no les permitan calificar para el crédito. Entonces, ¿qué ha pasado si yo durante 2 años he pagado la cuota inicial de esa propiedad por adelantado y cuando llego a pedir el crédito no me alcanza porque los intereses han subido, luego la cuota es más alta y el banco me va a decir que no? Me voy a ver en problemas y probablemente hay contratos que establecen las constructoras que llevan a la persona a perder una parte sustancial de su dinero, sino todo. Pero veamos, no solamente aquí queda eso, también puede ser aún más complicado. Vamos a ver todo el paquete. Si yo compro esa misma propiedad de $100,000 y los gastos de cierre valen $5,000 y a mí me toca pagar durante 6 meses, mientras recibo la propiedad y la arriendo, la cuota de la hipoteca de 668, porque tengo el interés del 8%, me tocaría pagar en 6 meses, tener una reserva de al menos $4,008 para poder pagar la hipoteca, sin contar los servicios, sin contar los impuestos, sin contar los seguros, para poder mantener la propiedad. En cambio, si los intereses son al 17%, el cierre me cuesta 5%, yo tendría que pagar 1,209 y en 6 meses, mientras rento la propiedad o la remodelo, lo que sea, me tocaría tener una reserva de 7,254 durante esos 6 meses. O sea que me subiría la cuota y me subiría la reserva que yo necesito tener mientras arriendo la propiedad. Con otro riesgo, si yo tengo una renta de $900 o calculo una renta de $900 de esa propiedad cuando la reciba y tengo una cuota de $668 al mes, me va a quedar un flujo positivo de $232. Mientras que si yo tengo una renta de $1,000, vamos a decir que como suben los intereses, sube un poco la renta y mi cuota es de 1,209, voy a tener un flujo negativo de 232 a partir del momento en que rente. Entonces voy a estar en problemas. ¿Qué es lo que yo sugiero ahí? Que hagas la cuenta de cuánto estás pagando ahora mensualmente a la constructora, cuánto te van a costar los gastos de cierre, ¿cuánto te va a costar la remodelación? Porque calcula también los precios de los materiales de la remodelación, los costos de los meses que vas a tener desocupada la propiedad mientras tú la rentas, en la que tienes que pagar hipotecas, servicios, impuestos. Y en cuánto te va a quedar la cuota mensual una vez tú puedas rentar la propiedad, si te va a quedar flujo negativo o no. Y algunas veces es mejor negocio perder el dinero o pagar la multa que meterse en un negocio que va a quebrar a las personas. Entonces yo lo que te quiero decir es, hay que mirar los números. Y si las condiciones han cambiado, a veces, bueno, hemos cometido errores, es mejor darse el látigo ya que seguir haciendo más grave la situación financiera. ¿Cuál es la oportunidad que hay en esta situación para una persona que es inversionista y que está bien organizada? Que va a haber muchas personas que no pueden pagar sus cuotas o muchos constructores que, como hay menos compradores, van a tener ofertas increíbles para quien tenga el dinero y el crédito suficiente. Pero no compres porque sea barato, no compres porque es una ganga en la coyuntura, compra porque genera rentabilidad para ti y porque es la mejor opción aún sobre propiedades de segunda mano que son siempre más baratas. Siempre hay oportunidad si tú miras los números, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Los números, y dime aquí qué aprendiste en este video.